Ahí está. Bien, seguimos, ¿no es cierto?, revisando la biomecánica de columna vertebral y vamos a ver algunos medios de unión. Los medios de unión son principalmente los ligamentos, aunque el disco intervertebral también actúa como medio de unión entre los cuerpos vertebrales. Los que interesa nombrar acá son el ligamento vertebral común anterior, un ligamento que pasa por delante de los cuerpos vertebrales. Hay otro ligamento que es el vertebral común posterior, este de acá, pasa por detrás de los cuerpos vertebrales. Tenemos un ligamento que es el ligamento amarillo, que ven que está aquí, que está ubicado uniendo láminas, una lámina con otra lámina, de forma secuencial, y tapiza la parte anterior de las facetas articulares. Además de eso tenemos este ligamento que es el ligamento interespinoso, va entre las espinosas, y un ligamento que pasa por encima que se llama el ligamento supraespinoso. Este ligamento, cuando llega a la sexta vértebra cervical, pasa a llamarse ligamento nucal y va a llegar hasta el occipital, ¿ya? Y además de estos ligamentos que acabo de mencionar acá, también hay un ligamento que es el ligamento intertransverso, que une la apófisis transversa. Entonces, estos ligamentos, los que están delante, este en particular, van a limitar los movimientos de extensión, y los que están detrás van a limitar los movimientos de flexión. Los que están por los lados van a limitar las inclinaciones laterales, ¿no es cierto? Entonces, estas funciones que van a tener son fijar actitudes posturales, van a disminuir el gasto muscular, porque como fijan las posiciones o como actúan en cierta medida como resorte elástico, ¿ya? Cuando tú te inclinas, por ejemplo, hacia la izquierda, el ligamento se tensa un poco y, dependiendo de sus capacidades elásticas, te permite volver a la posición normal. Entonces también ayuda a disminuir el gasto muscular, o que tú te cargues sobre el ligamento y de esa manera no hagas fuerza con los músculos y el ligamento va a sostenerte. También restringen la movilidad, y eso es una protección para la médula espinal, porque movimientos excesivos en la columna pueden generar daño a nivel de la columna. Y obviamente también absorben energía cinética frente a fuerzas aplicadas. O sea, si alguien trata de moverte, el ligamento lo que hace es tratar de evitar que se genere un movimiento excesivo, y de esa manera disminuyen los esfuerzos. Entonces, el estiramiento aproximado de los ligamentos es de un 20 a un 25%. Si tú, por ejemplo, haces una flexión excesiva, cuando haces mucha flexión, normalmente se relaja la musculatura extensora y los ligamentos pasan a sostenerte. Estos se estiran aproximadamente ahí, como dice, un 20-25%, y de esa manera puedes evitarle un poco de carga al músculo en excéntrico, ¿ya? Y además sirve para que después, cuando vas a volver de esa posición, actúe como elástico. Acá están las uniones particulares, por ejemplo, del ligamento vertebral común anterior, que como pueden ver llega hasta el sacro, incluso parte del coxis, sujetando toda la parte anterior de la columna. El ligamento supraespinoso pasa por detrás, los interespinosos que están ahí, que estos también están apoyados por la musculatura. O sea, casi todos los lugares donde hay además ligamentos pasan músculos que tienen funciones similares, pero la diferencia es que los músculos son activos, producen contracción. En el caso del ligamento vertebral común posterior, aquí estamos viendo las vértebras por detrás del cuerpo, estamos viendo de atrás hacia adelante el cuerpo vertebral, es más delgado que el común anterior. Por lo tanto, como es más delgado, no alcanza a recubrir la totalidad del disco intervertebral por detrás. Entonces, la parte laterales de los discos y la parte posterior del disco tiende a quedar descubierta. Eso es importante porque, a diferencia del ligamento vertebral común anterior, el posterior es más delgadito. Entonces, si un disco se comprime demasiado, se deforma, puede producir una hernia. Una hernia, en el fondo, es que se rompen las fibras del disco y el disco se deforma y queda como con un globito, ¿ya? Que va en alguna dirección, normalmente en la dirección contraria a la fuerza. Por ejemplo, si me inclino hacia atrás, el disco se deforma hacia adelante y eso hace que le salga el globito adelante. Si hago flexión, el disco se deforma hacia atrás y eso hace que la hernia salga hacia atrás. Entonces, el ligamento es mucho más delgado atrás que adelante. O sea, el común anterior es más grueso que el común posterior. Y como los ligamentos también refuerzan a los discos, es mucho más probable que las hernias se generen hacia posterior, y sobre todo hacia posterior y lateral, porque aquí está el ligamento. Entonces, si hubiera una hernia, la hernia está en cierta medida contenida en parte por el ligamento. Aunque a veces pasa que el ligamento igual se deforma o se desprende incluso, y se despega del disco, porque esto va como pegado al disco. Pero se puede despegar del disco, o se puede generar también ahí una
un repliegue, ¿no es cierto?, del ligamento. Pero lo normal es que cuando hay una hernia y la hernia sale de su posición, sale por estos laditos que están acá, por los bordes. ¿Ya? Ahí tenemos el ligamento amarillo. El ligamento amarillo une las láminas. Esta es una imagen de la columna lumbar. Entonces cuando hacemos flexión y cuando hacemos inclinaciones también se va a tensar un poco el ligamento amarillo. La gracia que tiene este ligamento es que es un ligamento muy elástico, o sea, se puede estirar mucho más de lo que se estiran los otros ligamentos, y de esa manera, más que nada, lo que se preocupa el ligamento es de fijarlas, más que fijar posiciones, darle un poco de energía elástica a la columna y de mantener contenido la parte anterior de las sinoviales de la faceta. Ese es como el fondo del ligamento. Este empieza a trabajar como una especie de sinovial, o sea, más bien de cápsula articular para las facetas articulares, ¿ya? Porque en estos niveles las articulaciones no tienen una cápsula propiamente tal, entonces la cápsula, por decirlo así, viene siendo casi el ligamento amarillo, el refuerzo real, por anterior. Los discos, como les había dicho, tienen esta estructura, ¿no es cierto?, de fibrocartílago. Es como que hubiera un ligamento que adentro tuviera un núcleo de agua, ¿ya? Se parece mucho a unos chicles que hay, que tienen como dulce en su interior. Entonces, son rígidos por fuera, un poco más rígidos, y por dentro son acuosos. La gracia del agua es que el agua es incompresible, tú no puedes comprimir el agua. Entonces, como no puedes comprimir el agua, cuando tratas de comprimir el agua, lo que hace el agua es deformarse. Y se deforma en una dirección dependiendo de dónde esté disipándose la carga, ¿ya? Por alrededor de este núcleo pulposo, que es la estructura que tiene mayor contenido de agua, está el anillo fibroso, y el anillo fibroso se divide en capas. Las capas más externas son más parecidas a un ligamento, por lo tanto tienen más colágeno de tipo 1 y son más fibrosas. Y a medida que se va ingresando hacia el interior del disco, se van volviendo más cartilaginosa y predomina el colágeno tipo 2, y finalmente el ácido hialurónico, que es el que acumula agua. Esta estructura externa del disco interarticular tiene una serie de laminillas, son más o menos 7 láminas de tejido fibrótico que van concéntricamente unas con otras en direcciones opuestas, normalmente en diagonal, para contener al disco. Entonces, como les decía, esto actúa como una especie de ligamento. Entonces, si yo comprimo el disco, como es líquido, va a tratar de deformarse hacia el lado donde encuentre menor presión. Y eso va a hacer que este tejido que está acá actúe como una especie de ligamento y se tensione, se estire el disco. La capa más lateral y más superficial. Entonces, si sufren demasiado estiramiento, se pueden romper. Y a veces se rompe una capa, no se rompen todas. Entonces, al romperse una capa, normalmente es cuando se generan las hernias. Por eso es que las hernias rara vez se extruyen completas, no es como que se rompa una capa y salga completo el núcleo pulposo hacia afuera, sino que tienen que romperse por lo menos todas las capas para que el núcleo pulposo salga completo, o si no, tiene que lesionarse digamos, de forma compuesta cada uno de los segmentos y dejar por lo menos un pequeño agujero de salida para que salga el núcleo pulposo, ¿ya? Ahora, estas capas, como van en direcciones contrarias unas con otras, si por darle un ejemplo tenemos 7 capas, yo hago rotación izquierda, se tensa la mitad de esas capas. Si hago rotación derecha, se tensa la otra mitad. Por eso es que las hernias tienden a salir también hacia un lado, porque normalmente uno siempre se carga más hacia un lado o hizo una fuerza en un sentido de la rotación y de la inclinación. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una fuerza muy grande y me inclino hacia la izquierda o roto hacia la izquierda con mucha carga, voy a lesionar la mitad de las capas del lado derecho, claro, del lado contrario. Si me inclino hacia la izquierda, lesiono la mitad de las capas, y eso hace que, como queda la otra mitad queda sosteniendo lo que hay de disco, se tienden a estirar respecto a las que están rotas, ¿se entiende? Y ahí se genera la hernia hacia un lado o hacia el otro. Entonces, el comportamiento del disco es como una pelotita que está sobre una superficie. No. O sea, tienen cierta capacidad de sanación esas láminas, pero muy baja. Normalmente no se recuperan. Si se recuperan, lo hacen parcialmente, ¿sí? A veces el cuerpo inflama este anillo fibroso y puede pasar, sí, esto sí tienen que tenerlo claro.
Las hernias son bastante frecuentes, son casi una situación, digamos, estructural de la columna cuando se presentan sobrecargas, ¿ya? No necesariamente son patología clínica. ¿Qué quiere decir que sea clínica? Que vayan a dar síntomas. O sea, tú puedes tener una hernia y no te va a generar síntomas y quizás no te genere nunca en tu vida síntomas. Ahora, recordar cuál es la estadística que habíamos dado. El 80% de la población mundial va a tener dolor de espalda significativo por lo menos una vez en su vida. O sea que en algún momento de tu vida tienes un 80% de probabilidad de que te duela por lo menos una vez la espalda, en toda tu vida. ¿Ya? No necesariamente dolor crónico es el 5% de la población, de los que sufren ese problema. ¿Ya? Pero en general, de todas las personas, considerando personas que les duele la espalda y que no les duele la espalda, aproximadamente a los 30 años, entre el 20 y el 30% de la población tiene por lo menos una degeneración discal y está propenso a tener hernias más o menos el 15%. Entonces, eso a medida que va aumentando la edad, cerca de los 50 años, es tan posible que encontremos una hernia como el 40% de la población. Así de frecuente, o sea, si a los 50 años ustedes se toman una resonancia, tienen un 50, casi 50% de probabilidad de que le encuentren una hernia o una discopatía. Es muy frecuente y muy normal. ¿Sí? No quiere decir que vayan a tener un problema. Incluso las personas que tienen mucho dolor, hay personas que tienen mucho dolor y que no tienen hernias, y hay personas que no tienen nada de dolor y que están llenos de hernias. Porque no necesariamente te van a producir dolor. Hay que pensar que las hernias son como arrugas en los discos. Obviamente ocurrieron porque en algún momento algo se gastó, se sobrecargó o se lesionó. Pero después de eso quedaron. Y no necesariamente van a doler, porque en el fondo lo que pasó es que el disco tiene en esas partes del anillo fibrótico, todavía tiene contención y está ahí la hernia, pero que te genere problemas no. De hecho puede hasta contactar los nervios y no generar problemas. Solamente en ciertos casos donde hay mucha compresión, donde la hernia permite la salida de algo del núcleo pulposo hacia afuera, normalmente hay síntomas de hernia. ¿Ya? Por lo tanto son bastante frecuentes y bastante normales. ¿Ya? En realidad no son normales en el sentido puro, no deberían ojalá estar, pero que estén no significa que se traduzca en un problema clínico que te vaya a generar síntomas. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. Por ese motivo, en general no se recomienda que las personas que tengan hernia, excepto que estén pasando por un cuadro específico, que están con dolor o con problemas en las piernas, tienen que realizar igualmente actividad física. Uno lo que tiene que cuidar en estos casos son principalmente las cargas. Sobre todo, como le había dicho antes, las cargas en flexión, las cargas en rotación, las cargas en inclinación. No quiere decir que no pueda hacer cargas, pero sí hay que cuidarlas, sobre todo si tiene un mal control de columna. ¿Ya? No es recomendable. Y ahí van a encontrar probablemente en su práctica lo más frecuente, personas que quieren ir al gimnasio y que han tenido lesiones de columna, que han tenido incluso hernia. Yo a mis pacientes que han tenido hernia y todo, les digo que igual en gimnasio, pero por lo menos en fase inicial, hasta que esté completamente seguro que no van a generar recidivas, no van a volver a tener problemas, lo que más recomiendo son ejercicios aeróbicos, porque el ejercicio aeróbico lo que hace es mantener la estabilidad, la movilidad de la columna, mantiene una buena irrigación de los cuerpos y de los discos vertebrales y mantiene un acondicionamiento del resto de la musculatura. Y en general al paciente si le duele, que no lo haga. Y las cargas, si no es una persona entrenada y dependiendo del tipo de patología que haya tenido, muchas veces no es recomendable que hagan cargas en flexión, por lo menos, o con exceso de flexión de cadera o con exceso de flexión de columna lumbar. Lo mismo con los abdominales. ¿Ya? Los abdominales en flexión de columna lo que hacen es desplazar el núcleo pulposo hacia posterior. Por lo tanto, facilitan la hernia. Acuérdense que la hernia sale por posterior. Entonces, yo le pido a una persona que haga una flexión con un abdominal. Lo que voy a hacer es que le estoy comprimiendo los discos de la columna y haciendo que la columna gane más flexión para que se compriman más. Y si lo hace mal y más encima aprieta demasiado, le facilito la hernia. ¿Se entiende, no? Peso muerto. Como te digo, solamente en personas que estén realmente entrenadas. ¿Sí? Las hernias tienen, se pueden mejorar. La compañera me había dicho si esos problemas del disco o el disco se regeneraba, en general tiene una baja tasa de recuperación y lo que sucede
En la mayoría de los casos es que las hernias se pueden mejorar, pero principalmente eso ocurre cuando las hernias son grandes. Cuando las hernias son pequeñas, rara vez cambian mucho. Y en general, mejoren o no mejoren, a la larga esos segmentos que tienen hernias o que tienen discopatía, por lo general tienden a mantenerse o empeorar. O sea, ese es el curso lógico. No estoy diciendo que no pueda ocurrir lo contrario, pero lo habitual es que tiendan a mantenerse o empeorar. ¿Ya? Porque en el fondo si tú tienes un disco que está con una discopatía se le llama a un disco que está deshidratado o que está más aplastado de lo normal. Quiere decir que ya pasó tanto tiempo sometido a carga y a presión que se dañó el cartílago, los vasos sanguíneos y el núcleo pulposo que está metido adentro de ese anillo fibroso. Como está dañada el segmento vertebral que está sometido a carga o estuvo sometido a carga, ya no recibe la nutrición que le corresponde. Entonces se empieza a deshidratar y al deshidratarse con el tiempo que ocurre, disminuye su altura. Se deshidrata porque agua, ¿no es cierto? Pierde su altura. Entonces, si ustedes se imaginan una persona que es gordita, que un día deja ¿cómo que se llama?, de comer, ¿qué le pasa a la piel? La piel le queda grande, ¿no es cierto? Se queda flácida. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, como en este caso, ¿no es cierto? O lo que pasa a medida que aumenta la edad, ¿qué le ocurre a la piel de las personas? Se empieza a arrugar y se vuelve flácida también. Entonces, en los discos pasa algo similar. Y muchas hernias o protrusiones de columna se asemejan más bien a un comportamiento de flacidez de los ligamentos que a una hernia propiamente tal por una disfunción de columna, ¿ya? Porque el disco empieza a perder altura y al perder altura, ¿qué pasa con el ligamento por los lados? Se empiezan a volver flácidos y al volverse flácidos se observan como si fueran hernias y la persona pierde tamaño. Y eso normalmente también va acompañado de pérdida de la lordosis y aumento de la cifosis. ¿Sí? Entonces, si tú pierdes, yo este concepto le digo, es como mi forma de explicarlo, te quedó grande el chaleco. ¿Ya? O sea, en el fondo, un día se te ocurrió, ¿no es cierto?, ponerte a dieta, te adelgazaste, pero sigues ocupando la misma ropa. ¿Qué pasa con la ropa? Te queda suelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa al quedar suelta la ropa? Se generan esas bolsitas por los lados, ¿no es cierto?, y quedan flácidos. Cuando le toman una resonancia se observa esa flacidez de los ligamentos y se ven los segmentos como con bolsitas a los lados, ¿ya? Y eso ocurre porque perdiste altura en casi todos los discos. Y se facilitan las hernias. Independiente del dolor que tenga una hernia, ¿cómo se puede identificar si la hernia es dañina o no? Pero independiente del dolor. Por el dolor, una, y la otra es por el daño que está generando en el sistema nervioso. Porque las hernias protruyen hacia donde están los nervios de la columna, en este caso hacia los forámenes raquídeos o hacia el canal medular. Si protruye, o sea, si la hernia sale hacia el lado del canal medular, te debería comprimir en el sector lumbar, la cola de caballo, y en el resto de la columna comprime la médula espinal. Y si no comprime la médula, puede comprimir los nervios raquídeos que salen hacia el ladito del agujero de conjunción, que los nervios van saliendo hacia el ladito de la columna. Entonces te puede comprimir el nervio hacia el lado o te puede comprimir la médula, o en la columna lumbar, la cola de caballo en este caso. Entonces uno detecta si es dañina o no es dañina la hernia porque puedes encontrar un daño en los nervios. Si los nervios están dañados y la causa es la hernia, para eso hay que tratar de comprobarlo, ojalá con exámenes, con una resonancia nuclear magnética en lo ideal. El paciente podría estar teniendo daños neurológicos a causa de la hernia, que es lo más complejo. O sea, en escala de severidad, el dolor no es tan severo como el hecho de que el paciente tenga daño neurológico. El daño neurológico es lo más grave. Claro, porque tú puedes tener una hernia que no te produzca ningún problema. Es que mira, una cosa es que toque el nervio y la otra es que dé síntomas. Tú puedes tener una hernia que toca el nervio, incluso hay hernias que comprimen parte del nervio pero no generan problemas. Es muy habitual encontrar eso, como te digo. Hay un montón de hernias que de hecho les toman la resonancia y sale que están comprimiendo y generando... Ya, eso no es perfecto, pero tampoco es malo. O sea, es tolerable. El problema sería que el paciente, teniendo una hernia, empiece, por ejemplo, con pérdida de fuerza en los pies, en las piernas, con pérdida de sensibilidad, con hormigueo, ese tipo de cosas.
Esos son síntomas neurológicos. Se tiene que corregir con una corrección de la hernia. Entonces, cuando el paciente llega a esa condición, la solución ideal es quirúrgica. Pero antes de eso, no. Y de todas las hernias que tienen las personas que yo les dije, más o menos a los 50 años, poquito menos de la mitad de las personas va a tener una hernia. Entonces, yo tengo 30 años y yo tengo 2 hernias, por ejemplo. Ya estoy dentro del 20-30% de la población de mi edad que tiene hernias. O sea, 1 de cada 3 personas de mi edad tiene hernias. ¿Ah? Yo vivo normal, normalmente. Me duele la espalda, sí, bastante frecuente. De hecho, ahora me duele. Estoy sentado casi, estoy como forzando la posición del hecho porque me duele un poco la espalda. Claro, las hernias que se operan son las que producen daño neurológico o que están produciendo daño neurológico, o las hernias que ya ha pasado mucho tiempo, el dolor no ha cesado y es realmente un dolor incoercible, quiere decir que es un dolor que no se pasa con nada. Pasado un tiempo. No hay que tenerle miedo a esto. Eso de que generen invalidez, en general pensar que los problemas de espalda te van a dejar inválido es una cuestión súper dañina mentalmente, porque la mayoría de las personas que tienen problemas a la columna, lo que le hace más daño, el 50% de su pronóstico, depende de qué tan pesimista o qué tan positivo sea. Y si tú te metes en la cabeza de que vas a quedar inválido y bla, bla, todas esas cosas, tienes un pronóstico mucho peor. O sea, las personas que son pesimistas y todo eso van a tener una reacción súper negativa en general. Ahora, de que hay riesgos, hay riesgos. Los riesgos son bajos relativamente, entre 1 y 3%, algunos dicen que es menor al 1% para las cirugías. Pero como te había dicho, si el 30% de la población a los 30 y algo años tiene discopatía y hernias o protrusiones, cerca del 30%, 20%, de ese 30%, solamente sintomático como el 1 al 3% en algún momento, y probablemente no siempre, o sea, te va a dar síntomas una vez, te va a durar 2 semanas o 3 semanas y se te va a pasar. El 80% de las personas que tienen síntomas de hernias lumbares discales que les generan síntomas, el 80% de los que tienen síntomas dentro de los que tienen hernia, se les pasa antes de 3 semanas. O sea, lo más probable es que si una persona empieza con síntomas por una hernia, tiene un 80% de probabilidad de que antes de 3 semanas esté bien. Y solamente como te había dicho, de ese pequeño porcentaje que tiene síntomas, un pequeño porcentaje va a tener síntomas persistentes más allá de 3 meses, entre el 1 y el 5%. O sea, yo por ejemplo, si recibo un paciente con síntomas de una hernia en mi consulta, lo más probable es que ese paciente, si lo estoy atendiendo ahora, tengo entre un 80 y un 90% de probabilidad de que el paciente de aquí a 3 meses esté bien, aunque no le haga nada. Entonces, siempre juego a favor. Mis posibilidades son siempre buenas, ¿sí o no? El tema es que hay un porcentaje pequeñito de esos que no va a andar bien. Y ese porcentaje pequeñito que no va a andar bien puede llegar a requerir cirugía. Y a veces necesitan la cirugía antes. ¿Cuándo sabes tú que necesita el paciente la cirugía antes? Porque tiene problemas de daño neurológico o el dolor es incoercible. Si el problema es neurológico, lo primero que hay que hacer es operar, porque en el fondo ahí tú lo que quieres cuidar es el nervio. Quieres cuidar que los nervios no se dañen, porque puede ser que se le pase el problema a la hernia con el tiempo, pero el nervio quede dañado. Entonces hay que tomar la decisión y eso se tiene que tomar con un montón de parámetros en vista y no solamente lo que les acabo de mencionar. En general, los pacientes que tienen hernias grandes, este es un dato importante, los pacientes que tienen hernias grandes tienen mayores posibilidades de que la hernia desaparezca. Sí. Mientras más pequeña la hernia, más difícil es que desaparezca. Y mientras más grande es la hernia, más posible es que desaparezca. Sobre todo si está inflamada. ¿Ya? O sea, mientras más grande la hernia, más fácil que desaparezca. Lo que pasa es que como cuando las hernias son grandes, el cuerpo tiende a generar una respuesta de protección frente a la hernia y normalmente le inflama el tejido, que por lo general da síntomas importantes. El paciente tiene dolor, le duele. Pero con esa inflamación lo que hace el tejido es cubrirla, proteger el tejido y normalizarlo. En el fondo es como que tuvieras una herida y lo que hace el cuerpo es inflamar ese tejido para poder después en el fondo mandar sangre a esa zona y que se pueda recuperar y regenerar. Pero cuando las hernias son pequeñas o cuando son protrusiones, normalmente es menos probable que eso ocurra y de hecho mientras menos problemas hace, menos
probable es que el cuerpo lo trate de arreglar. ¿Se entiende? El cuerpo es bien sabio en ese sentido. De hecho, las hernias más grandes, como les digo, las hernias más grandes tienen un 80% de probabilidad de desaparecer entre 9 meses y 1 año y medio. Por eso cuando uno, por ejemplo, le toman un examen, de repente pasa, a mí me llegan pacientes que dicen, tiene una hernia gigante. Y la ven la hernia y me han tocado muchos pacientes que los médicos le dicen, mira, es que si no te la operas ahora vas a quedar inválido, bla, 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 bla. Esos pacientes son los que tienen el mejor pronóstico. Tienen muy alta probabilidad de que la hernia después se toma en el mismo examen en 6 8 meses y ya la hernia no está. Mientras más grande la hernia, más fácil es que se haga. Mira, si hacen cosas malas, es más probable que tengan problemas. Si no hacen nada, yo lo encontraría algo malo. Lo ideal en el fondo es que el paciente tenga condiciones ideales para que esa hernia se reabsorba. No evitar cargas del todo. De hecho, la mayoría de los estudios reafirman que los pacientes, incluso con hernia, deberían por lo menos caminar rápido y si es posible, ya cuando el cuerpo se les permite, pueden iniciar de repente incluso algunos trotes suaves. Las tasas de recuperación en personas que realizan trote o ejercicios aeróbicos, como les decía, son más altos. O sea, los pacientes que hacen actividad aeróbica tienen columnas más sanas que los pacientes que no hacen actividad aeróbica. ¿Sí? Eso es muy positivo. Y incluso las personas que tienen hernia y los que tienen dolor tienen un tercio menos de síntomas las personas que realizan deportes de ese tipo. Trotar, correr, actividad aeróbica, como les digo. La bicicleta no es uno de los más recomendados en este sentido, porque en la bicicleta por lo general las personas hacen flexión de columna y no trabajan la espalda tanto. O sea, un ejercicio que no es ideal, pero sí, como les he dicho, trotar, caminar. Entonces las personas pueden caminar sin problema y de hecho es súper dañino que se queden más de 8 horas en cama, eso está demostrado. Si te quedan más de 8 horas en cama, los dolores tienden a aumentar. Y mientras más reposo hace la persona, peor es el pronóstico que va a tener en el futuro. Así que hoy en día no es raro incluso que los médicos, a mí me tocó ya la semana pasada, me tocó escuchar el primer traumatólogo que le recomendó a un paciente que caminara. Y el paciente estaba con síntomas de una hernia, estaba con un poco de ciática, dolor en la pierna, dolor de espalda, y le recomendó que caminara, que no se quedara quieto, que hiciera actividad. Antes los médicos decían no camines, no hagas fuerza, no se te vaya a ocurrir correr. Y es todo lo contrario. Ahora, como les digo, yo personalmente creo que todos los ejercicios y todas las actividades tienen que ser a discreción y con carga progresiva. O sea, no porque tengan un paciente con una hernia lo van a hacer correr. Ahora, si el paciente no está sintomático o no le molesta el trotar, tú lo que tienes que hacer es primero evaluar y progresar con el paciente para ver qué es lo que puede hacer. Y una vez de que lo logra, puedes mantenerlo. Pero si está un paciente con dolor de espalda, no lo vas a hacer correr. Y si corre y le duele, tampoco lo vas a hacer correr. Es como absolutamente absurdo. Entonces, el dolor nunca hay que provocarlo. Si alguna persona tiene problemas cuando está haciendo ejercicio y le duele, no hay que provocarle el dolor. No tiene que provocarse el dolor. Porque el dolor significa que el paciente se está haciendo daño o está provocando los síntomas de la lesión. Que hay excepciones, hay excepciones. De repente tienen algún deportista de alto rendimiento por ahí, que el dolor no le importa tanto y pueden jugar un poco con él. Pero en población general no funciona de esa manera. No funciona así. ¿Ya? Entonces, miren, el núcleo pulposo soporta el 75% de las presiones y el anillo fibroso solo el 25%. Entonces, esto cuando se comprime, distribuye las cargas hacia todas estas capas que, como les decía, son láminas concéntricas donde las direcciones van contrarias de un lado al otro, ¿ya? Ubicándose en dirección oblicua. Los espesores de los discos no son iguales, los lumbares son mucho más grandes que los dorsales y los cervicales. Aún así, las relaciones de tamaño son distintas. Por ejemplo, en el caso de las lumbares, el disco es 1/3 del cuerpo. En el caso de las dorsales, el disco es 1/5 del cuerpo. Y en el caso de las cervicales, el disco es 2/5 del cuerpo. O sea, aquí el que gana es el lumbar. El lumbar es el más grande en relación a la vértebra. Por eso es que también es uno de los que genera más problemas. Rara vez vamos a ver hernias dorsales, aunque se pueden dar en algunos casos. Y en los casos cervicales también se pueden ver, pero normalmente estas son por exceso de movimiento más que por carga. En cambio este de aquí es más grande y por lo tanto tiene que soportar mayor movilidad y peso. El núcleo pulposo tampoco está en el centro del disco, por ejemplo, en la vértebra cervical está ubicado más anterior, 3 décimos, ¿no es cierto? A nivel dorsal está igual que en la cervical y en los lumbares ocupa 4 décimos del disco y se ubica en el borde anterior
y 2/10 en el borde posterior. Entonces, el disco lumbar, como ven ahí, está más posterior que el disco cervical y que el disco dorsal. Cuando se mueve la columna, se comporta como estos platillos que vemos acá, como si estuvieran haciendo equilibrio sobre una pelotita. Entonces, si tú te inclinas hacia un lado, el disco se va a mover hacia el lado contrario. Y por otro lado, esto lo que permite es la movilidad. O sea, inmediatamente nosotros podemos concluir, si este es el núcleo pulposo, si yo tengo un disco que está discopático, está disminuido el núcleo pulposo, lo que va a pasar es que automáticamente esa vértebra se va a mover menos. ¿Sí? En términos de movimiento angular, quiere decir que los movimientos ya no se van a generar sobre este eje que es la pelotita que está abajo, ¿ya? Sino que van a empezar a hacer movimientos de traslación hacia adelante o hacia atrás o hacia el lado, como roce, como si fuera una... Claro, va a estar hueso sobre hueso y un hueso se va a mover hacia adelante y hacia atrás y hacia el lado y hacia el otro lado, pero ya no va a hacer este giro sobre la pelotita, como está en la imagen. Claro, entonces cuando tú por ejemplo, una persona que no tiene prácticamente disco, que pasa, hay personas que los discos ya no les queda nada, tú les pides que hagan flexión, lo que ocurre es que las vértebras se deslizan hacia adelante una sobre otra. No hacen este movimiento angular que es en el fondo hacer esto, como en la imagen. No hacen esto, hacen esto, porque ya no hay disco. Entonces se mueven así. Y en parte por eso es que a algunas personas, a medida que aumenta la edad, les va sonando más la espalda cuando se mueven. Empieza a crujir. Que distinto a eso, ese sonido de liberación facetaria que genera uno cuando se produce la cavitación articular es distinto al crujido que se genera porque las vértebras van perdiendo movilidad y los pacientes sienten como que se les acomodan solas las vértebras de la espalda. Normalmente eso ocurre porque de verdad a medida que el disco pierde volumen, las vértebras se mueven más con desplazamiento y tienden a quedar fuera de su posición de repente en algunos momentos. Entonces, como que se desacomodan. O eso es lo que siente el paciente de forma subjetiva. ¿Cómo se comporta esto? Si nosotros quitamos presión, en distracción se va a generar tensión a nivel del disco, pero si comprimimos también se genera tensión a nivel del anillo fibroso porque las cargas se transmiten hacia los lados, hacia los laterales. Y el núcleo pulposo también ejerce carga en todos los sentidos, hacia arriba, hacia abajo y hacia atrás, hacia adelante. ¿Ya? Como les había dicho, esto es incompresible, entonces si tú por ejemplo tratas de comprimir la columna, fíjense lo que ocurre, lo que les decía yo, el chaleco le queda grande. ¿Ven ello, no? Eso que está ahí se observan como protrusiones. Si nosotros observamos eso en la columna es porque lo que está ocurriendo es que ese segmento está bajo fuerzas compresivas o el núcleo pulposo perdió altura, una de dos, y empieza uno a notar estos bordecitos y estos cachitos a los lados. Con el paso del tiempo, si se genera demasiada sobrecarga, incluso va a crecer hueso en los bordes de acá. Y la vértebra se empieza a aplastar con el tiempo, eso se llama acuñamiento vertebral y está asociado también a osteoporosis. Puede pasar incluso que el disco se meta dentro del cuerpo vertebral si la fuerza es demasiado excesiva. O si no, rompe estas fibras que van hacia los lados y sale en forma de MS. Entonces, en extensión, el núcleo se desplaza hacia anterior, en flexión se desplaza hacia posterior, y en las inclinaciones se desplaza hacia el lado contrario. De un lado, obviamente, disminuye la altura y por el otro debería aumentar. Y en los casos de rotación, si se acuerdan, el anillo fibroso tenía unas laminillas que eran oblicuas. Entonces, ahí está el ejemplo. Si yo roto hacia un lado, se tensan solo las láminas que van en esta dirección. Pero si roto hacia el lado contrario, se van a tensar solo las que van en el sentido contrario. Y además tenemos fuerzas de cizalla que se acumulan cuando las vértebras se mueven hacia adelante o hacia atrás y tienen que ver con la fuerza de los cuerpos vertebrales. En suma, vamos a notar que el incremento de la presión interna del disco y del núcleo pulposo aumenta la tensión de las fibras del anillo y gracias a esto se produce un desplazamiento relativo del núcleo en relación al grado de tensión de las fibras, lo cual tiende a situar el sistema en su posición inicial, lo cual es un movimiento de autoestabilización. ¿Cuáles son las propiedades biomecánicas? Obviamente están dependientes de los tejidos blandos adyacentes y de las propias vértebras, ¿no es cierto? Y por lo tanto la posición que va a adoptar la columna está relacionada con las plataformas vertebrales, los ligamentos longitudinales y los arcos posteriores. Entonces el segmento móvil es algo diferente que las estructuras que lo componen, que es el ligamento, los huesos y el disco, y se estudian por separado.
pero como tal el segmento móvil es lo que nosotros consideramos un par de vértebras con su disco. ¿Ya? Eso es un segmento móvil, 2 vértebras y un disco. ¿Ya? Si estudiamos por separado los elementos se van a comportar de una forma, pero si los estudiamos en conjunto se van a mover, digamos, de forma combinada. Entonces, en el estudio cinemático, en el movimiento, tenemos que la columna vertebral tiene un aspecto de movilidad segmentaria y movilidad global. Movilidad segmentaria quiere decir que cada espacio entre una vértebra y otra tiene un movimiento determinado. Y la movilidad global, en el fondo, se refiere a la movilidad de la columna en su totalidad o de un grupo de segmentos. ¿Ya? Aquí tenemos la movilidad segmentaria y la movilidad global. Por ejemplo, la movilidad del componente cervical, vamos a tener que es la suma de todos estos elementos que vemos acá. O sea, todas las cervicales, para yo saber cuánto se mueven, tengo que sumar lo que ocurre acá con lo que ocurre acá. Y a nivel segmentario, vamos a tener que, en flexo-extensión, el occipital se mueve 25 grados de flexo-extensión, C1 con C2 dan 20 grados de flexo-extensión y las cervicales medias inferiores agregan 20 grados de flexo-extensión. Entonces, si sumamos todo eso, son como 65 grados de flexo-extensión. Las dorsales tienen de flexo-extensión más o menos 12 más 4 más 6, son casi 20 y algo grados, ¿no es cierto? Y las lumbares vamos a tener que el segmento lumbosacro da 20 grados, mucho. Si se dan cuenta, solo un segmento da 20 grados y el resto vamos a tener que ocurre en el segmento lumbosacro y en el segmento L4-L5. Por lo tanto, el L4-L5 es el segmento que da más flexo-extensión junto a L5-S1, que es el segmento lumbosacro. Las inclinaciones vamos a tener que C1-C2 da 5 grados y de ahí va disminuyendo a medida que nos acercamos a la columna dorsal. En la columna dorsal 6 a 8 grados, en las superiores y inferiores, y en las lumbares también poquito, 6 grados y en el lumbosacro 3. Las cervicales, la rotación, principalmente la vamos a tener en C1-C2, que es 50 al 60% de la rotación total de la columna cervical. El occipital sobre C1 rota 5 grados y la media inferior 72 grados. Las dorsales también rotan un poco, ¿no es cierto? Superior 9 grados y las inferiores 2 grados. Y la lumbosacra entre 5 y nada. Sí, claro. Según algunos autores, como dice ahí, no existe rotación a nivel lumbar, ¿ya? Pero si no, son 5 grados, que igual es un poquito dentro de lo razonable. Un poco lo que habíamos hablado antes, ¿no es cierto? Cuánto se movía cada segmento. Se generan movimientos combinados. Los movimientos combinados se dan como una forma de cizalla, debido a que las vértebras acompañan los desplazamientos de flexión con otros movimientos o las inclinaciones con otros movimientos, y eso va generando compresiones en distintos segmentos. Y la rotación ocurre acoplado con la inclinación, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que como son carillas articulares tipo faceta, son artroides, las vértebras lo que hacen es sumar los desplazamientos de estas articulaciones y producen movimientos combinados de flexión, o sea, de inclinación y rotación. En el caso de la columna cervical, hasta aproximadamente la cuarta vértebra torácica, las vértebras van a rotar y van a inclinar al mismo lado. O sea, si rotan a la izquierda, inclinan a la izquierda. Las torácicas se pueden comportar en cualquiera de los dos sentidos, pueden rotar e inclinar hacia el mismo lado o hacia el lado contrario. Y las lumbares pueden también seguir el comportamiento de las dorsales. Entonces ahí están los movimientos globales, ¿ya? Esto ya lo vimos también, lo pueden estudiar ustedes. Está en la diapositiva. Están las inclinaciones laterales y las rotaciones axiales en total. La importante estabilidad de la columna vertebral. Ya habíamos hablado también harto de esto porque la columna está compuesta por múltiples segmentos y tiene que soportar movimientos en todos los sentidos, lo cual supone importantes fuerzas de torsión, cizalla, inclinación, etc. Y para cumplirlo de buena manera lo que necesita es una estabilidad intrínseca y extrínseca. La estabilidad intrínseca está dada por la presión del disco, que es lo que permite que la vértebra se pueda mover una sobre otra, ¿ya? Al realizar esfuerzos, al levantar peso, es de aproximadamente 140 kilogramos por centímetro cuadrado, es un montón de fuerza. Mucho. Esto es una unidad de presión, sí, pero imagínense 140 kilogramos en un centímetro. Es mucha carga, ¿ya? Claro, y no podrían ser soportadas si no fuera por los discos
y por la descarga que se genera por los mecanismos de estabilidad. En el fondo, todos estos tejidos que habíamos mencionado anteriormente. Y las articulaciones y las cápsulas y ligamentos van a orientar las carillas articulares, van a controlar el grado de movimiento, van a generar transmisión de carga, traslaciones pequeñas antero-posterior y bloqueo también articular, permitiendo que se estabilice el sistema. Y a nivel extrínseco, lo más importante acá, esto es 80% de la capacidad de soportar cargas de la columna depende de la musculatura. ¿Ya? O sea, sin los músculos, los ligamentos por sí solos hacen muy poquito. En posición erecta dicen los estudios electromiográficos que se necesita muy poca actividad eléctrica para equilibrar la columna. O sea, estando de pie, la electromiografía es súper poquito lo que necesito para poder mantenerme de pie. Normalmente hablan del 3 al 5%. Si es más, es porque hay alguna cosa que está funcionando de manera ineficiente. ¿Ya? Y durante el ejercicio, ahí sí que existe muchísima actividad de los erectores espinales, tanto en flexión como en extensión, y de los músculos estáticos y dinámicos, tanto excéntrica como concéntricamente. Y además de eso tenemos la presión intraabdominal. ¿A qué se refiere este concepto? A que el tronco no está afirmándose sobre la columna solamente cuando tú estás en posición de pie o en cualquier posición, no se afirma solo sobre la columna, sino que se afirma sobre una barra que es en este caso el abdomen. Y depende de qué tan rígido y qué tan tenso o turgente esté el abdomen para poder ayudar a soportar parte de la carga del peso que se da, ¿no es cierto?, al resto del tronco. Además, el mismo abdomen hace presión sobre la columna y esa presión sobre la columna evita que los segmentos vertebrales se muevan más allá de lo que deberían moverse. Eso es lo que se denomina la presión intradiscal. Nosotros le llamamos con cariño la pía. La pía. Presión intradiscal. Pía. Presión intradiscal. Presión intraabdominal. Perdón, se estaba diciendo presión intradiscal. Presión intraabdominal. Claro, acá es donde influyen, ¿no es cierto?, de forma importante los órganos internos, el hígado, el intestino y todo eso, que están contenidos por los transversos abdominales, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Entonces, estos músculos ayudan a que toda esta masa abdominal, ¿no es cierto?, se mantenga contenida y funcione como una faja, y de esa manera ayudar a que la columna se mueva primero en bloque y que tenga estabilidad anterior y soporte lateral. Acuérdense que la vértebra lumbar debería llegar más o menos a la mitad del diámetro antero-posterior del abdomen. ¿Ya? Y eso genera que dentro de los segmentos vertebrales se pueden generar cargas superiores a los 1000 kilos o a los 600 kilogramos en movimiento debido a las palancas que se generan por las posiciones. Cuando estás en una posición, la carga sobre tu columna puede llegar a ser tan alta como 1000 kilogramos con carga. Y además los músculos abdominales, los erectores espinales, se van a insertar en la columna a través de las fascias lumbares. ¿Ya? O sea, los músculos abdominales, todos estos músculos de acá, además de contener el abdomen, se insertan en la columna lumbar, en estas láminas que son las fascias lumbares, transmitiendo la carga y haciendo que la columna se ponga rígida y tensa hacia los lados, y de esa manera pueda disipar las cargas por efecto de convertir las fuerzas compresivas en fuerzas tensiles laterales. ¿Ya? Y eso ayuda a aplanar la curvatura lumbar y a reducir las cargas y las tensiones lumbares. Entonces, la presión intraabdominal puede reducir hasta un 30% la carga abdominal, la fascia dorsolumbar hasta un 20%, la tensión ligamentosa un 20% y las carillas articulares otro 20%. ¿El dorso lumbar? ¿La misma que tórax lumbar? Sí, el dorso lumbar, tórax lumbar es lo mismo. Tórax lumbar, dorso lumbar. Dorsales, tórax. Claro. Se llama fascia dorso lumbar o tórax lumbar porque va desde el tórax hasta el abdomen. Y además tenemos el reflejo fibroneuromuscular, que en el fondo hace que los discos intervertebrales, la articulación y las cápsulas no contribuyen solo a la estabilidad de manera mecánica de contención, sino que actúan además como órganos efectores de un reflejo de estímulo inductor al estiramiento provocado por el movimiento forzado. ¿Ya? Y eso hace que se contraigan de forma coordinada los músculos antigravitatorios en los movimientos. Básicamente es que cuando la columna está en carga, lo que hace la carga es que se activen los mecanismos de
estabilización para tratar de disipar la carga. ¿Ya? O sea, si la columna está en carga, ustedes llevan un par de bolsas, por ejemplo, se van a dar cuenta que toda la musculatura se pone tensa y uno indirectamente, casi de forma inconsciente, tiende a apretar un poquitito la guata, ¿no es cierto? Hacer el abdomen más turgente para, de esa forma, poder aumentar la estabilidad de la columna. Y la cintura pelviana lo que hace es transmitir todas estas cargas hacia las extremidades inferiores. Esta estructura está formada por los huesos ilíacos, que se van a unir por delante en el pubis, y van a transmitir las cargas hacia las caderas y las extremidades inferiores, formando un anillo osteoarticular cerrado. ¿Ya? Ahí tenemos la articulación sacroiliaca. Obviamente que en las mujeres, ¿no es cierto?, se comporta distinta que en los hombres. Parte de la carga también se transmite hacia la pelvis por efecto de las inserciones musculares. Y va a acompañar sobre todo a la columna lumbar, porque parte esto de abajo hacia arriba. ¿De qué forma la acompaña? Esto que está aquí es más o menos complicado porque hay que entenderlo como en distintas posiciones. La columna lumbar realiza movimientos primarios de flexo-extensión. Ese es el principal movimiento que hace la columna lumbar, ¿no es cierto? Pero además de eso, de la flexo-extensión de la columna lumbar, tenemos que la pelvis va a sostenerse encima de la cadera. Y la cadera también tiene la capacidad de generar mucha flexo-extensión. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que los dos sistemas se acompañan, de tal forma que cuando tú quieres flexionar la columna lumbar realice una parte de la flexión y el resto de la flexión la realicen las caderas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se llama el ritmo lumbopélvico. Quiere decir que la pelvis acompaña a la columna lumbar y de esa manera descarga a la columna lumbar para que la columna lumbar no realice tanto movimiento. Cuando uno hace una flexión de columna desde posición bípeda, la columna lumbar está primero en lordosis. Después, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a perder la lordosis lumbar y la columna lumbar puede llegar a tener 60 grados de flexión. O sea, hasta aquí, primero, si tú estás de pie, por ejemplo, lo que está haciendo la compañera, inclínase hacia adelante a poquito, hasta los 60 grados, lo que ocurre es que se mueve solo la columna lumbar, o primariamente se mueve la columna lumbar, pero pasan los 60 grados y sobre los 60 grados se mueve la cadera. Exacto. Entonces, cuando ustedes están trabajando en estas posiciones, lo que tienen flexionado es lumbares. ¿Ya? Si yo hago esto acá, estoy trabajando con lumbares más cadera. ¿Se entiende, no? Entonces, la primera fase es súper importante porque hasta los 60 grados solamente se está generando flexión de columna, y flexión de columna con carga porque la columna todavía tiene un porcentaje de bipedestación, o sea, está más o menos inclinado sobre tu peso. Por lo general es en esta fase en la cual se tiende a generar más daño sobre la columna lumbar, entre los 0 y los 60 grados. Pasado eso, se puede generar daño si hay carga, o carga excesiva, por ejemplo, levantar un peso. Pero normalmente la mayoría del daño, la gran parte del daño se produce en la fase entre 0 y 60. Porque ahí todavía la columna está inclinada, está flexionada y está recibiendo la carga del peso en bípedo. ¿Sí? Se produce mucha cizalla. Ya después de eso, la columna pasa a estar horizontal y la flexión la debería asumir la cadera. Si la cadera está rígida, ojo con eso, como por ejemplo en el caso de un acortamiento de isquiotibiales, la función que cumplía la cadera originalmente como flexor en la segunda fase del ritmo lumbopélvico, la va a tener que asumir la columna lumbar. O sea que si mis caderas no flexionan de manera adecuada, o tengo dificultades para realizar este movimiento, el que lo va a hacer va a terminar siendo la columna. ¿Sí? Ritmo lumbopélvico. ¿Sí? Ritmo lumbar y pélvico. En el fondo, lo que dice es que cuando tú estás inclinando la columna, de 0 a 60 grados, lo que ocurre es que la columna parte en lordosis, se rectifica y queda 60 grados flexionada, la lumbar. Pasado los 60 grados de flexión, se relaja la musculatura, porque hasta antes de los 60 grados la musculatura está tensa. Se relaja la musculatura pasado los 60 grados y a partir de eso lo que ocurre es que la pelvis rota hacia anterior. Ocurre una anteversión pélvica que se genera por medio de la flexión de cadera. ¿Sí? O sea, la pelvis rota hacia adelante tomando como eje la cadera. Ese es el orden, por eso se llama ritmo lumbopélvico, porque en el fondo nosotros describimos la flexión de columna
o una flexión del tronco en general, una flexión del tronco es 0 a 60 grados, flexión de columna lumbar, pasado a los 60 grados, la lumbar ya está flexionada y se suma la cadera produciendo una anteversión de la pelvis. ¿Ya? Que es una anteversión pelvis. ¿Acá? No, porque de aquí en adelante lo que está ocurriendo es que no, pues que aquí ya debería quedar esto en su límite, no debería avanzar más. Como te digo, si es que esto avanza más de 60 grados, es porque la persona puede tener facilitado la flexión de columna lumbar o puede tener disminuida la flexión de cadera o está trabajando en exceso, de forma excéntrica, para no dejar que la pelvis avance hacia adelante, están trabajando los músculos glúteos y los isquiotibiales. Porque piensen que para que la pelvis se mueva hacia adelante acá, se tienen que tensar los isquiotibiales. Si los isquiotibiales, o sea, se tienen que estirar. Si los isquiotibiales se mantienen tensos, la pelvis no avanza. Por lo tanto, lo que tendría que hacer este sujeto si se quiere seguir inclinando hacia adelante es flexionar en exceso la columna lumbar. Y ahí la columna ya no pasaría a tener 60 grados de flexión, sino que tendría 100, 120. Y eso es dañino, ¿sí o no? O sea, está forzando la columna lumbar porque la pelvis no rota hacia anterior. Es una compensación de movimiento. Bueno, estudiar biomecánica.